enviamos la palabra de sanidad a la vida de Rosa Rodríguez. Que el Señor te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Priscila Izquierdo nos manda un mensaje y nos dice: amén, bendiciones, pido por sanidad para mis niños Emiliano, Emanuel y Victoria. Para mí, que Dios nos siga fortaleciendo para seguir adelante en su camino. Padre bendito, venimos una vez más delante de tu presencia divina, reconociéndote como el Dios santo y misericordioso. Te pedimos por la vida de Priscila Izquierdo y por la vida de sus hijos, Señor. Padre, te pedimos que tú los bendigas en su relación personal contigo, Padre. Y si hubiera necesidad económica o necesidad de la salud, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú intervengas con poder, Padre, y con gloria. Que tú muestres tu gloria y tu poder en la vida de tu hija Priscila Izquierdo y en la vida de sus hijos Emanuel y Victoria, Padre. Los ponemos en tus manos, porque lo que está en tus manos no hay quien te lo arrebate, Padre. Declaramos bendición, declaramos sanidad y declaramos liberación para su vida de cualquier cosa que esté atormentando o molestando sus vidas, y declaramos la victoria del Señor Jesucristo. Así es, hermano. Usted puede confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Usted puede confiar plenamente en el Padre Celestial, porque Él nunca abandona a los que en Él confían. Así nos lo dice la palabra del Señor en el Salmo 103, que nos dice que Él es el que rescata nuestra vida del hoyo profundo, que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y misericordia, de manera que nos rejuvenezcamos como un águila. Yo no sé cuál sea el problema por el que tú estás atravesando. Yo no sé cuál sea la situación que está afectando o atormentando tu vida. Una cosa sí te sé decir, que Jesucristo es la solución a todo problema, que Jesucristo es la solución a toda situación adversa que estemos atravesando en nuestra vida. El salmista David expresa: resignadamente esperé a Jehová y Él me oyó. Me hizo salir del lago cenagoso de la desesperación y puso mi pie sobre la peña, y luego me rodeó con cánticos de liberación. Y yo estoy confiando en el Señor, amigo y hermano que me escucha, que Él va a rescatar tu vida del hoyo profundo, que Él va a sacar tu vida del lago cenagoso de la desesperación, y que va a rodear tu vida con cánticos de liberación. Confía en Jehová, confía en su Hijo Jesucristo, confía en la bendita palabra del Señor, confía en la administración del Espíritu Santo. Dios no te ha abandonado, Dios no se ha olvidado de ti, sea que estés pasando por prueba o sea que estés pasando por aflicción. Confía. En un momento regreso contigo. Que Dios te siga bendiciendo. Obra misionera radial. Escuchas Radio Júbilo, la radio en gozo. Radio Júbilo puede ser escuchada en los más recónditos rincones del planeta, con un mensaje de esperanza y amor y buenas noticias. Radio Júbilo, la radio en victoria. Empezamos a cantar. Radio Júbilo es una producción de Hermanos Miranda García. Esta es una estación cristiana evangélica, Radio Júbilo, una radio en victoria, con sus diferentes programas cristianos que se encuentran aquí por Radio Júbilo. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo. Continuamos con este tema, cuando todo parece perdido. También encontramos en la Escritura que un hijo del Señor llamado Esdras, en el capítulo 10, verso del 1 al 5, él se sentía desanimado y entró en gran desaliento porque el pueblo del Señor había cometido faltas en contra del Señor, y ahora el pueblo se encontraba triste y afligido,
Y Esdras el escriba se encontraba en esa misma manera, afligido, llorando, haciendo confesión por los pecados del pueblo. Sin embargo, Dios no lo dejó en esa situación. Dios envió a un príncipe llamado Secanías a decirle: levántate, porque a ti te toca esta obligación y nosotros vamos a apoyarte. Dios siempre envía a alguien con palabra de aliento y Espíritu Santo para infundirnos el ánimo que nuestras vidas necesitan. Hermano y amigo que me escuchas, si estás pasando por situaciones problemáticas en la familia, en tu salud, y si eres un ministro del Señor y estás pasando por crisis en tu ministerio, por crisis en tu iglesia, no te desanimes, hermano mío. El Señor está en control de toda situación. Dice la Escritura que no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por su voluntad. Y muchas veces las cosas que vienen a nuestra vida no son para mal. Dice la palabra del Señor que aquellos que confían en el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Es cierto que en el presente ninguna cosa difícil que suceda en nuestra vida nos parece motivo de gozo, pero después entendemos cuál es el propósito de Dios, que una vez que hayamos salido de la prueba, que una vez que hayamos vencido aquella situación, nuestra fe se ve purificada, refinada como el oro y fortalecida. Hubo grandes siervos de Dios que pasaron por estos momentos angustiosos. Job, un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal, también se vio en medio de situaciones difíciles y extremadamente complicadas. Después de haber tenido una familia numerosa, después de haber tenido gran abundancia y prosperidad, después de haber sido un hombre respetado por todo el pueblo, de repente lo perdió todo en un solo día y quedó en una situación de desesperación, en una situación de mendicidad. Pero mira qué valentía de este hombre para exclamar y decir: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y en todo eso no pecó Job. Y aunque los amigos que vinieron a él, en lugar de traerle palabras de aliento, le traían palabras de desánimo, vinieron a acusarle, le acusaban de que él había pecado contra Dios y por eso le habían sobrevenido todas estas cosas. Al final de la prueba del justo Job, salió a relucir su justicia, que no era así como decían de él. Simplemente Dios había permitido esta prueba para manifestar su gloria en la vida de Job, porque al final le fue devuelto el doble de todo aquello cuanto se le había quitado. Hermano y amigo que me escuchas, debemos tener confianza en Dios. Debemos aprender a confiar y a esperar en que Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas y en que no nos va a dar carga más allá de lo que podamos llevar. Y en caso de que estemos pasando por disciplina o por corrección, tampoco nos va a abandonar. Porque así como un padre no abandona a su hijo, aun cuando el hijo a veces se porta mal, pero tiene que corregirlo y disciplinarlo, así nuestro Padre Celestial, aunque a veces tenga que corregirnos y disciplinarnos, Él nunca nos abandona. Él siempre está presente allí en los momentos más difíciles para darnos su apoyo. Él dice que los leoncillos tuvieron hambre, pero que los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. A veces Dios permite el momento de la crisis para que nosotros podamos ejercitar nuestra fe en Él, para que podamos poner nuestra fe en acción y para que desarrollemos los frutos del Espíritu Santo, como lo son la paciencia y la esperanza. Porque no se puede esperar aquello que se ve, pero tenemos que esperar con paciencia aquello que no vemos. A lo mejor por el momento no estamos viendo la bendición de Dios en nuestra vida. A lo mejor por el momento estamos en medio del río y no vemos la orilla.
pero ten por seguro que aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable no te ha abandonado. Aun cuando parezca que tu barca ya ha naufragado, el Señor Jesucristo no te ha abandonado. No abandonó a Pablo en medio de aquel naufragio que él sufrió cuando iba en camino a Roma. Lo hizo llegar a salvo hasta la tierra seca y Pablo pudo cumplir con el propósito que Dios tenía determinado para su vida. Y asimismo, hermano que me escuchas, si estás pasando por la aflicción o por el problema, no temas. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a cumplir aquello que ya tiene determinado para tu vida. Solamente no pierdas la visión. Solamente no pierdas la fe. No pierdas de vista al invisible, aquel de quien vienen todas las dádivas y todos los dones preciosos. El Señor está contigo, mi hermano, allí donde te encuentras, allí debajo del enebro, allí en la cueva, allí en el vientre de la ballena, allí en medio de la aflicción. Allí Dios está contigo para librarte. Él es poderoso para librar a los que esperan y confían en Él. Por eso la palabra nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú estás experimentando persecución, si tú estás experimentando opresión del enemigo, no temas, que Jehová está contigo para librarte. No temas, que el Señor Jesucristo sigue siendo tu Señor y tu sustentador. Amigo y hermano que me escuchas, recurre al Señor en medio de la aflicción. Recurre al Señor en medio de la angustia. No te olvides de leer la bendita palabra del Señor. No te olvides de orar. No te olvides de buscar el rostro del Señor, porque Él está presto para librar de la angustia y de la tribulación a todos los que en Él confían. Sigue confiando, hermano mío, sigue poniendo tu confianza en el Señor, porque Dios no decepciona a nadie que confía en Él. A lo mejor si ponemos la confianza en el hombre nos puede decepcionar. Por muy alto, por muy fuerte, por muy santo que sea un hombre, va a llegar el momento que nos decepcione, porque dice la Biblia que no existe el hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Pero si confías en Jehová, si confías en su Hijo Jesucristo, tú nunca saldrás decepcionado. La palabra del Señor dice que todos los que confiaron en Él fueron alumbrados y que su esperanza no fue en vano. Amigo y hermano que me escucha, el Señor te dice hoy y me dice hoy también a mi vida que aprendamos a confiar en Él en medio de los problemas, en medio de la angustia y en medio de la tribulación. Que Él nos va a llevar hasta el puerto seguro. Él nos va a llevar en su momento hasta su presencia. Sigamos confiando en Él. Aunque la tierra tiemble, aunque escuchamos guerras y rumores de guerra, aunque oigamos de peste, de hambre y de escasez, sigamos confiando en Él. Todas estas cosas se tienen que cumplir. Todas estas cosas tienen que pasar. Porque todo lo que está escrito va a tener su fiel cumplimiento. Pero confiemos que así como Dios llevó a salvo a Noé y a su familia en medio del diluvio, así el Señor nos llevará a salvo a nosotros los que hemos confiado en su nombre, los que hemos confiado en su palabra y en su poder, aún en medio de las peores situaciones que pudiéramos enfrentar. Mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él anduvo caminando y haciendo bien a todos los que se cruzaban por su camino. Él jamás dejó ir con hambre a alguien que estuviera hambriento. Jamás dejó ir con dolor a alguien que estuviera enfermo. Y nunca dejó ir oprimido a los que estaban oprimidos por el enemigo. Jesucristo es bendición. Jesucristo es liberación. Jesucristo es esperanza para ti y para toda tu familia. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Sigue confiando, amigo y hermano que me escucha. Sigamos el ejemplo de aquellos hombres que están en la Biblia, que por su fe heredaron las promesas, aunque tuvieron que enfrentar situaciones verdaderamente críticas. Sigamos el ejemplo de aquellos héroes de la fe,
cada uno de ellos nos podría decir hoy, vale la pena seguir confiando en el Señor. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena el esfuerzo por ponerse de pie en medio de la adversidad y tomarse de la mano del Señor.